Ángel Currás, exalcalde de Santiago de Compostela, doblemente imputado, un perfil político controvertido, e máis nas últimas horas, dende que, gracias á Voz de Galicia, soupemos que iba a ocupar de xeito máis ou menos inminente, non temos a data concreta, un posto nunha empresa pública que se chama Traxa. Hoxe temos con nos a Rafael Rial, presidente do Comité de Empresa de Traxa Galicia, moi boa noite. Boa noite. Claudio Landeira, secretario do Comité de Empresa de Traxatec Coruña. Bueno, que vos parece o nomeamento anunciado de Currás como responsable da empresa aquí en Galicia? Pois, como ben acabas de decir, Traxa é unha empresa pública. O señor Currás foi alcalde de Santiago, unha administración pública que está imputado, e a súa imputación pois provocou o seu cese como alcalde, e que nos pasen a nós esa pelota a nós, porque nós somos unha empresa pública, somos medio propio da administración. Se non vale para a administración, non debería valer para a outra, con lo cual, nos ayer tuvemos comité de empresa, hai un enfado na plantilla, no comité, e non damos crédito ao que vai pasar, non entendemos como o Partido Popular é capaz de colocarnos unha persona imputada a dirigir unha empresa pública. Tiñades algunha comunicación previa de que isto iba a acontecer ou o coñecemento deste nomeamento ven a través, neste caso, da Voz de Galicia, Claudio? Nada, nós non sabíamos nada, non temos comunicación da empresa de ningún tipo, nin antes, nin agora, nin nada. A única información que temos é polos medios de comunicación. E nada, seguimos á espera de que a empresa nos diga algo, de cando se vai incorporar o señor Currás e que ao final se incorpora, non? Porque parece que ainda nin renunciou ata de concelleiro. E, bueno, que confiamos que o repensen e non den este paso, porque é un escándalo. Por que credes que se pode producir isto? Pois, home, non son ninguén para facer valoracións políticas, non? Pero como cidadán, a sensación que me dá é que o PP ten aí un problema de cara ás próximas eleccións, que nos queren cargar a nós con este problema. Vemos que é un problema interno dun partido político, un problema local do Partido Popular, que o quere cargar o conxunto dos cidadáns deste país, non? Porque Traxa, temos que recordar que iso é unha empresa pública, é unha empresa estatal, e os cartos de Traxa faise cos impostos de todos os españoles. Entonces dá a sensación que trasladar un problema privado dun partido político local a un problema o conxunto da cidadanía. É inasumible, é inasumible. De cantos traballadores estamos falando de Traxa? Porque estamos falando de Traxa, Traxatec, un pouco para que a xente saiba de que estamos falando. Cal é a diferencia entre Traxa e Traxatec? Traxa é un grupo Traxa que está formado por Traxa, que digamos que é a matriz, é a filial Traxatec, pero é un grupo, o sea, é a mesma empresa. O presidente é o mismo, a plantilla está diferenciada Traxatec, pero vamos, é un grupo laboral. De que plantilla falamos en total? Falamos en Galicia, en Traxa 300, Traxatec 500, aproximadamente 800 en Galicia, porque estamos no momento de pouca produción, pero Traxa en Galicia chegou a ter máis de 1000 personas eventuales. En plantilla, que non está nada mal. Eventuais, perdón, que se sumaban ao resto da plantilla. Fálase de perfil político, estamos falando, como ben decía, desde dunha empresa pública. Que vos parece a vos que se opte por perfis políticos? Claramente o de Ángel Currás. Home, isto empezou na etapa socialista. Eu creo que este é o cuarto delegado autonómico de perfil político. Tuvemos xa dous alcaldes, un do PP e outro do PSOE como delegado autonómico, outra delegada autonómica que chegou a ser presidenta tamén, de perfil político, e agora este. Pois é unha senda que empezaron. Antes a única persona política era o presidente do grupo, o resto era personal técnico da empresa, e agora a empresa hubo unha reestruturación reciente, está distribuída a nivel nacional en 5 grandes unións territoriales, e hai 5 jefes que son técnicos da empresa, e ao mesmo tempo hai un delegado autonómico en cada delegación autonómica, o sea, en cada autonomía, o sea, que temos 17 delegados autonómicos de perfil político que os pon o partido que neste momento que está gobernando. O que trascendeu nestas horas tamén é a remuneración que vai percibir Ángel Currás. Estáse falando de 100.000 euros anuais, onde contábamos que é máis do que percibe o presidente do Goberno de España e máis do que percibe o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Claudio, non sei que vos parece este tipo de remuneracións. Pois é un escándalo, non? É dicir, situacións nosentas unha detrás doutra, non? Efectivamente, 100.000 euros o ano. 100.000 euros o ano nunha empresa que está poñendo en riba da mesa unha situación económica difícil
para tratar de despedir a máis de 1.300 traballadores. Non? Hai uns días cumpliu o seu primeiro aniversario do inicio da negociación do ERE máis grande no sector público, que se fixo no Grupo Traxa. Como dicía, trataron de despedir a 1.300 traballadores, 1.336 traballadores. Afortunadamente foi anulado pola Audiencia Nacional. Non? Un ano despois disto que veñan aquí a nomear a un delegado autonómico que non é necesario. Nós creemos que non é necesario este perfil político. Porque nestes momentos quen está exercendo esas funcións, digamos? Ninguén. É dicir, César Aja, que é o anterior delegado autonómico, marchou. Desde o mes de xullo a agosto non temos delegado autonómico. E estades traballando sin ningún problema. A empresa nos afundiu, é dicir, non hai ningún problema. Seguimos traballando como sempre. O que necesitamos son técnicos, son traballadores, non necesitamos políticos. Os políticos que quedan nos seus partidos políticos e cando acaben a súa vida política que volvan, oye, que vaya a dar clases este señor, non precisamos este señor. Estamos falando dun político particular, ademais, como decíamos, exalcalde de Santiago, segundo alcalde dos 3 que tivo Santiago Compostela neste mandato, doblemente imputado. Que tipo de mensaxe credes que se está transmitindo a cidadanía, pero dun xeito específico aos traballadores de Traxa? Un pouco cal está sendo o ambiente na plantilla nestes momentos, unha vez que sabedes que un perfil destas características vai a ser o voso xefe? Pois un escándalo, decíamos antes, a xente bota mans á cabeza porque, a ver, sabemos que somos unha empresa pública, empezaron ca senda do perfil político, pero nunca se atreveron a poñernos tan descaradamente unha persona imputada, doblemente, que está aí, está salindo na prensa todos os momentos, a xente como vai estar cabreadísima. Nos queremos, pois, temos que asumir o perfil político, pois que sea un político, que teña algo de perfil técnico, que nos traiga traballo, que teña boa relación ca administración, que con esta persona, pois, poñemos todo en duda, non? Pois, como ide recibir Ángel Currás cando chegue á oficina, cando tome posesión, se finalmente acontece esa toma de posesión, Claudio? Tedes pensado facer algo? Como imos recibir? Como se merece. E isto que significa? Pois sí, evidentemente imos facer algunha movilización, imos facer algunha manifestación. En principio seremos os delegados sindicais que fagamos iso porque a nosa obriga, a nosa función, e invitaremos ao resto da plantilla que se una a nós, non? Sabemos que vai ser unha situación violenta para os traballadores porque poñerse detrás dunha pancarta que diga claramente señor Currás, non o queremos aquí, é complicado. No, pero sí, nos evidentemente o faremos, claro que o faremos. Bueno, estamos nun día particular no que os políticos parece que empezaron a decidir que era a hora de pedir perdón. Eu non sei, xa por curiosidade, que vos parece a vos esta moda que agora temos diante de nós de que a xente pide perdón, que Rajoy pide perdón polas cousas que están acontecendo? É contradictorio esta petición de perdón con esta outra toma de decisións que teñen que ver con nomeamentos como de Currás? Para mí non é suficiente pedir perdón, eu penso que hai que actuar e barrer. Esta persona non se pode nombrar, esta persona, se realmente fixo unha mala labor, está imputado, e pois que se vaya por o seu posto de traballo, que se vaya para casa ou que se jubile, e que iso hai que facer. A corrupción, fora. Eu non a vou admitir, non a admito como persona, ni como traballador, ni como responsable sindical. Non a admito de ninguna forma. Ti como ves o da petición de perdón, Claudio? A petición de perdón, pois mira, sinceramente que agarden, non? Que agarden que se poña a traballar e que se poña a resolver os problemas do país. Hai moito paro, moita desigualdade, hai xente que non ten sanidade, non ten educación, non ten servicios sociais, e iso é o que teñen que facer os nosos responsables políticos. Que se poña a traballar e a vista aí están os datos, non? Están o facendo moi mal. Vos quedome con que credes que se podían aforrar eses 100.000 euros nestes momentos e non incorporar a ninguén a plantilla, a dirección de Traxa en Galicia, digamos, non? Sí, perfectamente. Por suposto, claro que se poden aforrar. Bueno, pois Claudio, Rafael, estaremos pendentes desas movilizacións, a ver finalmente que acontece, porque o que non temos efectivamente a data concreta da incorporación de Currás á dirección de Traxa aquí en Galicia, a ver que acontece, a ver que pasa. Graciñas. A vos, gracias. Decía que hoxe parece que moita xente decidiu pedir perdón, incluído o presidente do goberno. É certo que non o fixo nun acto especialmente solemne, non o fixo con xornalistas diante que podían repreguntar este vicio que temos algúns periodistas de preguntar cousas. O fixo no Senado, lendo un papel para decir cousas como estas. Quiero decirle a toda la Cámara y a todos los españoles 3 cosas al respecto. La primera, que entiendo y comparto plenamente la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos. El último que hemos conocido, con la información que tenemos hasta el momento, parece que responde a la codicia personal de los cargos públicos a los que afecta y no a las organizaciones políticas a las que pertenecen o pertenecían. Por lo que se refiere a las personas que forman parte de mi partido, ya están suspendidas de militancia y, si se confirman las imputaciones, serán expulsadas. Pero, en cualquier caso, lamento profundamente la situación creada
y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. En segundo lugar, que no solo comprendo el enfado perfectamente justificado de los ciudadanos, sino que comparto su indignación y su hartazgo. Estas conductas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que afrontar tantos sacrificios y hacer tantos esfuerzos para sacar a nuestro país de la crisis. Y, en tercer lugar, quiero, como presidente del Gobierno, decir que no solo me toca condenar estos hechos, sino actuar para impedirlos. No queremos ser malvados, pero esto es lo que decía hoy Mariano Rajoy, esa petición de perdón. Hay quien sostiene que la presión dentro del Partido Popular era importante, muchos cargos, algunos territoriales que no están conformes con cómo se está gestionando todo este asunto en las últimas horas, porque no olvidemos, el pasado domingo el presidente del Gobierno minimizaba la importancia de los casos de corrupción. Ya sé que se han producido algunas cosas que no nos gustaría que se produjeran en los últimos tiempos. Pero unas pocas cosas no son 46 millones de españoles ni el conjunto de España. Yo, desde luego, eso no lo voy a aceptar nunca. Unas pocas cosas. Hoy por la mañana ya intuíamos que algo podía cambiar porque Pedro Morenés, ministro de Mariano Rajoy, en una entrevista radiofónica aseguró que el presidente del Gobierno, el del Ejecutivo, está sufriendo muchísimo. La primera preocupación del presidente del Gobierno, sin duda, está vinculada con esto que está pasando. Creo que está sufriendo extraordinariamente con este tema. El ejemplo de su vida es un ejemplo para mí notabilísimo de entrega a la política en el más alto sentido de la expresión, y para él esto tiene que ser una verdadera agonía, eso sí que se lo puedo decir. Bueno, una verdadera agonía está siendo, según uno de sus ministros, todo este proceso, todo lo que tiene que ver con la corrupción para Mariano Rajoy. Adina, yo no sé si crees que es suficiente ese acto de contrición institucional que ha hecho Rajoy desde el escaño que ocupa en el Senado, o si necesitábamos otras cosas, por ejemplo, hacer preguntas. No, yo no creo que sea suficiente, que es suficiente. Yo creo que, para empezar, se tiene que hacer el Partido Popular y todos los partidos que tengan este tipo de casos de corrupción una declaración sobre reconocemos que somos responsables, que hay un problema dentro del partido en la manera en la que seleccionamos y promovemos a ciertas personas, ¿no? Ese es, en primer lugar, lo que el partido tiene que decir. Y que en hacer esas declaraciones, ahora, como además es el partido del Gobierno, vamos a hacer todo lo posible para que, y poner sobre la mesa medidas concretas sobre qué vamos a hacer para que este tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir, porque estamos hablando, en las clasificaciones que existen sobre la corrupción, hay una categoría particularmente problemática, que es la corrupción negra, ¿no? Que se considera aquella corrupción que ya ha capturado el Estado, ¿no? Obviamente esos casos suelen ser gobiernos ya muy corruptos, gobiernos en países que no tienen unas instituciones fuertes, ¿no? No hemos llegado tan lejos, no es el caso de España, por supuesto, pero sí estamos hablando de posiciones claves dentro del sistema. Estamos hablando de un sistema, además, conectado de corrupción, ¿no? A nivel municipal, por ejemplo, con las tarjetas ya hemos visto otro tanto. Entonces, no podemos ya decir que son unas cuantas manzanas podridas, no es posible este discurso, ¿no? Yo entiendo y entiendo la posición de Mariano Rajoy, puedo entender esa posición de decir, bueno, no son todos los españoles y no son todos los políticos, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero la cuestión es que, aunque no sean todos los políticos, estamos hablando de personas en posiciones clave y estamos hablando de un problema sistémico importante. Ese problema sistémico no lo podemos ignorar y no lo podemos tratar solamente con unas pocas medidas. No, ya no llega, ¿no? Entonces, esto ya, además de que llega tarde, ¿no? Este tipo de declaraciones llegan tarde, llegan cerca de las elecciones, son simplemente un pasito más en una serie de cuestiones donde hemos visto que el partido y en general la clase política ha ignorado este tipo de cuestiones y no ha hecho ninguna declaración. Adina, sostienes que no estamos todavía en el momento de la corrupción negra, esa corrupción ya que empapa, que forma parte del sistema, que el sistema ya es la propia corrupción. Vamos a ver enseguida que hay quien sostiene, algún representante público, algún diputado, que hoy ha hablado de crimen organizado cuando se refería a las últimas tropelías cometidas por cargos o excargos del Partido Popular. Voy a escucharos enseguida a ver si consideráis que es suficiente esa petición de excusas que hoy verbalizó Mariano Rajoy, pero la hemeroteca es terrible.
terrible, supongo que nadie resistiría una hemeroteca. Mariano Rajoy, lógicamente, que lleva expuesto a los focos desde hace décadas, pues tampoco, porque uno de los alcaldes implicados en esta trama, uno de los detenidos, estamos hablando del regidor de Collado Villalba, fue saludado de esta forma tan estupenda por Mariano Rajoy hace no tanto tiempo. Gracias a nuestro anfitrión, Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba. Gracias por acogernos y gracias por el trabajo bien hecho. Heredó algo parecido a lo que heredaron otros. Ha trabajado mucho, se ha esforzado, ha conseguido resultados y volverá a ser pronto alcalde de Collado Villalba. Muchas gracias por tu esfuerzo. Bueno, yo reconozco que la hemeroteca es terrible, que las frases escuchadas a la luz de los hechos, bueno, pues se vuelven absolutamente contra Mariano Rajoy. Parece casi un chiste. Fran, ¿a ti te llega que Rajoy pida disculpas desde el Senado? Claro que no. A mí no me llega que nadie pida disculpas cuando tiene responsabilidad de hacer cosas que van mucho más allá de eso. Pero hablando de hemeroteca, en la fonoteca, si se busca también seguramente en el Google, ese señor que lo sabe todo, hay una frase muy buena de José María García que decía que de Mariano Rajoy en el año 2004, cuando fue designado como sucesor de José María Aznar a en la candidatura a la presidencia del gobierno, que lo malo que tenía Mariano era que por donde pasaba no manchaba, pero que era muchísimo peor que por donde pasaba tampoco limpiaba, con lo cual venía a decir que si estás como si no estás, amigo Tomás, ¿no? Y en ese sentido pues yo creo que es un gran problema que tiene el Partido Popular, que probablemente tiene al dirigente con menor capacidad de tomar la iniciativa que ha tenido en los 40 años que van de democracia. En ese sentido a mí me preocupa mucho, hablaba antes Adina de si era más o menos periférica la corrupción y un poco la situación, o sea, a mí aquí apuntando a bote pronto, o sea, porque ahora estamos focalizando los temas en casos muy concretos que afectan a la clase política, sí. También a mucho funcionariado, que es otro de esos mitos que durante algún tiempo se decía que había que dejar el poder en manos de los funcionarios y tal, y al final aquí los que están firmando los papeles son los funcionarios, los que no están cumpliendo esa misión invigilando por la que se imputa a Cebes por la caja negra del PP, son los funcionarios, los interventores de estas cosas, pero a mí aquí me venían casos raros de estos que estamos viendo, las GAE, con todo lo que desfalcaron en las GAE, la Pantoja, todo lo que ocurrió en el entorno de Marbella, Gil, todas estas Vamos a hacer un repaso enseguida de... Yo no quiero apabullar a la gente porque no, pero que son todos estos casos que ya no tienen venimos que ver... cabreados de casa todos y cada uno de nosotros, pero sí que conviene, yo creo que hacer un repaso con lo que está pasando y las consecuencias que se van a derivar de todos estos hechos. Te voy a escuchar enseguida, Gonzalo. Si a ti te llegan las disculpas del Partido Popular y lo que consideres oportuno decir, no ha sido el único que ha pedido perdón hoy. Hoy lo ha hecho también Tomás Gómez, porque otro de los detenidos, alcalde de Parla del Partido Socialista, es una persona muy próxima a Gómez. Lo hemos visto casi al borde del llanto. Ustedes saben que conozco a José María Fraile desde hace muchísimo tiempo, a su familia. Yo creo que es el sentir de mucha gente que le conocemos a él y a los suyos, ¿no? Estamos absolutamente desolados. Me siento como si te avisan que un hermano tuyo ha sido detenido por un presunto acto ilegal o por un delito. Primero, un shock de impacto, un sentimiento de desolación. Conozco a José María Fraile y las personas pueden cambiar en la vida. Pero a mí me queda la esperanza de que finalmente las manos de José María Fraile no estén manchadas por el asunto de la corrupción del caso Granados. Bueno, una persona demudada. No sé si tiene dotes actorales Tomás Gómez o no, pero la verdad es que parece que estaba realmente afectado por la detención de José María Fraile, alcalde de Parla, uno de los dirigentes del Partido Socialista que está supuestamente implicado en esta trama. Gonzalo. Sí, bueno, lo que ha cambiado, primero, no es el discurso de fondo frente a la corrupción, es decir, yo creo que cualquier persona con un mínimo de sentido de defensa de la democracia y el Estado de Derecho, lo primero que hace es defender las garantías procesales. Sin garantías procesales difícilmente podemos mantener un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que lo que se decía anteriormente sigue siendo válido. Es decir, no anula lo que se estaba diciendo, el respeto a la justicia,
la presunción de inocencia, pero eso la llega, celeridad. eso ayer lo decía pero Esperanza eso Aguirre, ya no es llega, el latiguillo bien. de la justicia ya no llega. Una cosa es que no llegue y otra cosa es que esté mal hecho o mal dicho. No, claro. Exactamente. Y entonces, a raíz de las circunstancias que se conocen, y con el caso Granados, lo que hace el presidente es, lo primero, decir, mire, aquí no hay un mensaje tibio. Aquí es verdad que un mensaje garantista es importante, hay que tenerlo, pero aparte de eso, aquí que quede muy claro que condenamos cualquier caso de corrupción. Cualquier persona implicada, como lo que ha hecho, ha sido expulsada y encima se ha exigido la devolución de sus actas, que es algo que tampoco tendría por qué ir vinculado, pero se les está exigiendo. Quiero decir, cambian las circunstancias y también cambia el tono. El presidente, por otro lado, no solo es que esté pidiendo perdón, sino que también está pidiéndole al resto de partidos políticos un pacto para endurecer los mecanismos de control y de prevención de la democracia, pero de la corrupción. Pero sí que hay que tener también muy clara una cosa. Aquí se está poniendo un panorama demasiado negro de algo que es terrible y de algo que eso. Pero esto es fruto precisamente del funcionamiento del Estado de Derecho. Son los mecanismos de control, de persecución y de castigo sí que demuestran que aquellas personas que meten la mano lo pagan. ¿Tú crees que han funcionado los controles? ¿Que han funcionado los controles? En los 40 años que llevamos de democracia han funcionado los controles. A lo mejor fallaron los mecanismos preventivos, pero aquella persona, como estamos viendo, que se ha atrevido a meter la mano, que ha cometido una irregularidad, ahí está. Y estamos analizando precisamente eso porque las actuaciones policiales y judiciales lo han puesto encima de la mesa. Me van a reventar por este lado de la mesa. Pero os voy a escuchar enseguida porque, bueno, hoy ha habido valoraciones muy contundentes por parte de los representantes de todo el arco parlamentario. Y les decía que hay gente que hoy ha hablado de crimen organizado directamente para referirse a lo que está pasando con determinados partidos políticos. Ayer en esta mesa también se hablaba de asociación ilícita, cuando una asociación de personas tiene por objetivo pues cometer delitos. No digo que esto esté sucediendo, pero es una posibilidad que hoy se puso en boca de alguno de esos diputados. Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que hayan dicho los diferentes diputados de los diferentes partidos con presencia en el Congreso. No es posible que este Parlamento pueda discutir de cómo atajar la corrupción si no levantamos la alfombra, si no abrimos los cajones, los armarios y los discos duros de los ordenadores y le explicamos al país qué ha ocurrido. El ruido y el hedor de la corrupción sistémica son tan generalizados que obligan a una intervención del legislativo. Para nuestro grupo es insostenible que España mantenga como presidente del Gobierno al que también es presidente de un partido carcomido por la corrupción. No hay un país que aguante una situación así. Y bueno, hay quien habla de hacer un pacto de Estado por la regeneración, todo esto que ese run, ¿no?, que más o menos se va oyendo. Nosotros creemos que para limpiar pues no hay que hacer tantos pactos, hay que sacar la escoba y empezar a barrer. Ha habido mucha gente que durante muchísimo tiempo ha estado acostumbrado a robar a manos llenas y esto de la noche a la mañana no desaparece, ¿no? Cuando de repente ocurren casos, inmediatamente se juntan el PSOE y el PP suelen ser, ¿no?, los que dicen, y ahora hacemos un pacto anticorrupción. Creo que vender como un acuerdo con la corrupción y decir, con esto ya lo hemos arreglado, pues posiblemente no. En España realmente la corrupción está institucionalizada, que no son conductas aisladas de algunos golfos, sino que realmente son tramas organizadas, como si fuera el crimen organizado, pero a través de los partidos políticos tradicionales, pues para saquear las instituciones, ¿no? Es evidente que si ella no sabía nada, entonces es una persona de una incompetencia extraordinaria, pero como todos sabemos que de incompetente no tiene nada de Esperanza Aguirre, hay que concluir que ella sabía muy bien de qué gente se estaba rodeando. Bueno, palabras mayores, acabamos de escuchar. Coscubiela, no hay país que resista una presión de semejante envergadura como la que está recibiendo la ciudadanía en estos momentos, y esto es parecido al crimen organizado. Habla de la mafia. Empiezo por ti, Ignacio. ¿Compartes esa percepción? Sí, bueno, totalmente. Yo quisiera decirle a Gonzalo que la coletilla de la justicia no llega. Eso ya llegó hasta quizás hace un año y pico, ahora ya no llega. No podemos con unos escándalos de esta entidad en refugiarnos en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es sagrado, pero no llega para esto, está visto que no llega, ¿no? Vamos a ver, Adina decía que no hemos llegado al punto de corrupción negra. Hombre, Adina de esto sabe más que nadie, pero yo me atrevería a decirte que si no hemos llegado, estamos a las puertas. La corrupción institucionalizada, vamos a ver, etimológicamente
¿qué diferencia hay entre la corrupción, el crimen organizado y la corrupción institucionalizada? Yo creo que lo que pasa hoy en España es exactamente igual que si tuviéramos 300 alcapones actuando continuamente. A mí no me da ningún tipo de reparo decir que en España existe crimen organizado, porque quizás estemos acostumbrados a pensar que el crimen organizado es pues el terrorismo, etcétera, etcétera. Y no, esto también es el crimen organizado, porque el crimen organizado es cuando hay una serie de criminales, que son aquellos que incurren en el Código Penal, en circunstancias recogidas en el Código Penal, que se organizan. Claro, el crimen no es andar a tiros. Claro, el solo. crimen no es andar a tiros. Es tan criminal el que anda a tiros como el presuntamente criminal señor Granados, que tiene una trama organizada, que se llama La Púnica. Aquí se llama Pokémon, hay miles de nombres. Es curioso además cómo encuentran los nombres de tal. Entonces, ¿cómo no podemos hablar de crimen organizado? Claro que podemos, sin que nos suban los colores como al señor Aceves, podemos hablar de crimen organizado sin ningún tipo de problema. Carlos Aymerich. Bueno, vamos a ver, sobre Mariano Rajoy. Mariano Rajoy presentou ademais con moita fanfarria en setembro do ano 2013 o enésimo paquete anticorrupción chamado Plan de Regeneración Democrática. Imos falar despois deso, de que están facendo as... Bueno, non fixeron nada, ningunha das medidas, ningún dos proxectos que presentaron daquela, reforma do Código Penal, para tipificar o delito de financiamento ilegal de partidos, establecer unha nova regulación do conflicto de intereses, por certo, que tal e como se está discutindo no Congreso retrocede respecto do que hai. Imos enseguida con eso, ninguna medida, Carlos, ninguna medida preparada aprobada. Pero con respecto a esto, o sea, esta crimen organizado... Vamos a ver, eu creo que o que hai é o fin dun período político. E o fin dunha forma de facer política que era propia da transición. Non é casualidade que isto estea sucedendo cando tivo que abdicar, verdade, o rei actuaba de comisionista de moitas empresas que son as mesmas que teñen intermediarios noutro tipo de contratos. E o rei marcha, a prensa estranxeira, con 1.800 millóns de euros de fortuna, que tampouco se sabe de onde saíron, e PP e PSOE aprobaron no Congreso que tampouco lle van pedir contas, porque o que fixeron foi blindar xurídicamente o rei. Entón, do rei para baixo, todos. Entón, isto é o que está sucedendo. E claro, en Galiza tamén, ollo, porque non sei que me vai dicir agora Ignacio, que se Feijóo... Non, pois non, vouxo dicir, pois escoita, porque ti crees que Feijóo non ten nada que ver con sacar a Currás do medio e poñelo na presidencia de Trax en Galicia? Ti crees que Feijóo aí non ten nada que ver? Bueno, yo aí non te voy a contradecir, yo te digo que le están pagando el silencio. Le están pagando el silencio. Home, claro, moito debe saber, como mínimo Currás debe saber tanto como Ana Mato. Bueno, pues por eso de aí... Porque hoy, hablando de esas medidas para acabar con la corrupción, que mucha gente, muchos ciudadanos creen que, en fin, que ni chicha ni limona, hoy el Partido Socialista ha pedido oficialmente un pleno extraordinario para tratar monográficamente sobre la corrupción. Lo han defendido en el Congreso. De momento no hay muy buen acuerdo, muy buena sintonía entre los dos principales partidos con presencia en la Cámara. Vamos a escuchar primero cuál fue la propuesta exacta del Partido Socialista, que dice que Rajoy está sentado sobre un volcán. No queremos que el señor Rajoy siga sufriendo en silencio la corrupción. Queremos que venga al Congreso de los Diputados y en público dé la cara. El problema con el Partido Popular está en que su cúpula está contaminada por la corrupción. Es urgente que el presidente del Gobierno sea consciente del volcán sobre el que está sentado en su propio partido, que la señora Aguirre nunca se ha enterado de nada. No se enteró de lo de López Viejo, no se enteró de lo de la Gürtel, siempre se entera a toro pasado. Que los militantes del Partido Popular en Madrid decidan y los dirigentes del Partido Popular decidan si quieren tener al frente del Partido Popular a una persona que tiene tan poca vista. No es tiempo de pactar con el PP, es tiempo de pagar, de que paguen los que se lo han llevado. Bueno, como ven, no parece que vaya a haber ningún acuerdo ni ningún paso al frente entre los, de momento, dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, en torno a este asunto de la corrupción. Alfonso Alonso, portavoz de la formación conservadora, también ha hablado de indignación, de vergüenza, de asco, de todas estas cosas que hoy se regalaban en los pasillos del Congreso, pero también ha dicho que va a ser complicado llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Y mientras tanto hay algunos que estaban de alcaldes hinchando los contratos públicos para cobrar comisiones. Eso produce asco, indignación y vergüenza. Vergüenza también porque esta gente pudiera estar
participando en el mismo partido político y, por tanto, poniendo en riesgo un proyecto político que vale mucho más que ellos, los que van a las instituciones a robar y que, por tanto, son unos ladrones. Sentía esa sensación de indignidad, de repulsa, de asco. Nos sentamos a hablar, fundamentalmente con el Partido Socialista, pero con el conjunto de las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo. Y quiero decir que ayer a nosotros nos dieron un portazo, se levantaron de la mesa y que hoy acompañan esa nueva actitud entre insultos y descalificaciones que, sinceramente, están absolutamente fuera de lugar. Y que creo que para argumentar una posición política no es necesario insultar al adversario político, no es necesario hacerlo. Bueno, así que de momento parece que va a ser complicado que estos dos partidos se pongan de acuerdo. Hablamos desde cuándo tenemos la sensación o la percepción de que pasa algo raro entre la clase política y la justicia, o entre la clase política y la capacidad para afanar, para robar. Y quería recuperar un momento que vivimos aquí en este programa hace unos días con una denuncia y una declaración contundente de una persona que fue diputado del Partido Socialista hace poco y que en estos momentos nos regala con su presencia. Tuco Cerviño decía esto, él lo decía, de algo que sucedió en su momento dentro del PSOE. No entorno da Coruña había un alcalde socialista con fama de corrupto. Eu lle advertín ao secretario de organización, que era Ricardo Varela, cando había que facer unhas listas electorales, dice: como poñamos a fulano podemos ter un lío judicial no medio da legislatura. Logo non pasou. Pero podemos ter este lío. Contestación de Ricardo Varela: Tuco, este home nos garantiza a Diputación. Está ben. Bueno, a mí me parece muy serio lo que está diciendo Tuco, aparte de por el asunto concreto del que está hablando, porque yo no sé si creéis que refleja lo que aquí sucedía, Fran. Claro, si esto es lo que estaba pasando, lo que ha venido pasando desde hace muchos años. Es un fenómeno permanente en todos los partidos políticos. Uno que se supone que trincaba, no hemos dicho el nombre, pero uno que se supone que trincaba, un partido que era conocedor, bueno, que no se puede demostrar que trincaba. Un partido que era conocedor que se trincaba, pero que decide no actuar porque garantiza que la Diputación va a ser para el PSOE. O sea, vamos a hablar de una cosa que nos pilla lejos para no meter la pata con una cosa que nos pille cerca y acabemos donde no queremos acabar. Alicante, hay una alcaldesa que está demostrado científicamente, con pruebas, bueno, de oriunda de Galicia, sí, y que está demostrado con grabaciones, escuchas, transferencias, coche a la asistenta, viajes, no sé cuántas cosas más, que ha trincado. O sea, eso ahí no hay ningún debate, porque está claro, hay juicios abiertos, creo que incluso hay alguna condena y tal. Le han dicho que no va a seguir como candidata. ¿Y qué ha hecho? Montar un partido independiente. Es así de sencillo. Entonces, muchas veces, por esos equilibrios que hay dentro de los propios partidos políticos, pues efectivamente se transigen con actitudes que pasan en numerosos sitios. O sea, de aquí al próximo mes de mayo vamos a ver una serie de adjudicaciones extrañas, que en eso coincido plenamente con lo que estaba diciendo antes Carlos, en todos los ayuntamientos, y cuanto más pequeño sea, menos se va a mirar, porque la gente tiene la lupa puesta, pues eso, pues en el contrato de la Hora de la Coruña, en la renovación de las basuras de Vigo... Claro, pero tú, Gonzalo, decías que el que la hace la paga, era la percepción que tú tenías, pero ¿tú no crees que esto es lo que ha pasado en la política española en los últimos años? No, bueno, lo primero que te voy a decir es, el que la hace la paga. Tenemos un sistema judicial que persigue al que pero roba. Que los partidos no ocultaron, y hay otra cosa, protegieron, hay callaron. otra cosa. No hay que hablar tampoco de los partidos, hay que hablar de la responsabilidad individual. Aquí también lo que estamos hablando es un abandono absoluto por parte de personas que tuvieron conocimiento de unos hechos y que no fueron a denunciarlos, que es lo que tenían que haber hecho. No tenía que haberlo hablado con su secretario general. ¿Pero me dices de verdad que crees que esto no pasaba en todos los partidos? Te lo digo, si yo soy conocedor y tengo no indicios y tengo sospechas de que un alcalde de mi partido está cometiendo unas irregularidades, está cometiendo ilegalidades y se está enriqueciendo ilícitamente, lo que iré será a la Fiscalía, no iré a eso. Carlos, pasar a los partidos esto, conocimiento o sospecha, poca diligencia a la hora de apartar a los supuestos corruptos. Vamos a ver, eu quero decir que no bloque non. Aprove que non hai ninguén condenado por estas cousas. Imputado, sí. Pode haber xente imputada, pero non prometer a mano na caixa. No, perdona, eso tampouco es cierto. Hay alguno que tamén... ¿Y Lois? ¿Qué Lois? Pérez Castrillo no fue condenado por unas cosas aí en Benestar. No. Yo, en el consorcio. Non houve ninguna condena que eu saiba. No. No, vamos a ver, é que as cousas como son. Pode haber alcaldes imputados, pero por un delito de prevaricación, non por nada que teña que ver coa corrupción, senón... Bueno, no, hai xente que está imputada. Cajigal, Xoán Martínez Cajigal, en la presa en Pokémon. Sí, ben, pero... Por ejemplo, o sea, el de Orense, que no me acuerdo del nombre... Cajigal neste momento non é cargo público do bloque, non? No, pero dimitió precisamente cuando se abriu la investigación. Pero quero decir, eu desa cuestión
no Bloque no tempo que tiven un cargo público, digo, francamente... ¿Y de tus no. socios del Partido Socialista cuando gobernabas con Bueno, ellos? mira, pero vamos claro, a ver, es que es muy pero bonito vamos a lo de ver, estar pero- señalando no, pero vamos a ver, una vez que Gonzalo, uno está fuera y que todo esto. pero vamos Tu a ver, obligación Gonzalo. había sido haberlo puesto en Eu conocimiento de la o que estou Fiscalía. eu o que estou dicindo é que estas son as formas de actuar. É unha forma de facer política que non era común a todos os partidos, verdade? O cal non quere decir que algúns partidos pequenos non estean salpicados, pero claro, que eu creo que non se pode comparar, basicamente protagonizada polos dous grandes partidos, podemos decir, dinásticos ou do gran bipartidismo español. Di casta. Bueno, di casta ou como Non lle queren queiras, decir ou como casta. lle queiras chamar, pero que obedece a unha serie de pactos que son os que deron lugar á transición. Igual que na transición se pacta correr un tupido velo, verdade, sobre certas cousas, pactase tamén que non se mire como se financian os partidos, e iso está escrito. Por qué? Porque se decía que eran moi débiles, había que fortalecelos, etc, etc, etc. Que máis pasou? Que o modelo de partidos, no caso español, móntase sobre o modelo que había en Europa. O Partido Socialista móntase sobre o modelo do Partido Socialdemócrata Alemán, que é quen financia a través da Fundación Friedrich Ebert, non? E que sucede? Bueno, que tamén no Partido Socialdemócrata Alemán houve os problemas de Flick, de Flag, etc. O que pasou en Francia tamén no Partido Socialista, pero que o UCD móntase sobre o mesmo, e o Partido Popular tamén co asesoramento do que o Partido Popular Europeo, eses grandes partidos andou buscando escándalos similares. E condenado por financiación irregular tamén. Pero o problema calé, o problema calé. El único partido. Sí, pero no os ocupáis moi arriba con el tema. O problema para min, Fernanda, é sí. que se tomen medidas, e non se están tomando. Bueno, pues E o vamos a problema hablar é que de eso. onde hai un partido que se corrompe, unha persoa que se rompe, hai unha empresa que corrompe. Estás actuando contra esas empresas? Vamos a hablar de eso enseguida, pero antes, sabéis que hay otra operación anticorrupción puesta aquí en marcha en Galicia, se llama Operación Z. Y hemos sabido algunas cosas en las últimas horas. La Voz de Galicia está publicando mucho material de ese sumario, pero Marina Galegato nos va a dar algún titular más. Adelante, Marina. El empresario Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la trama para captar subvenciones en la Operación Z, trataba directamente con Núñez Feijóo. Según el sumario, Crespo remitió al menos 2 correos electrónicos al presidente de la Xunta. Decía estar preocupado por quedar fuera de unos concursos convocados por la Consellería de Traballo. También le recordaba al presidente que la administración gallega mantenía deudas con entidades como la suya. Para Feijóo, pero Feijóo no era el único cargo a quien escribía. Feijóo escribió también correos al entonces consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, y a la titular de Traballo, Beatriz Mato, siempre por el mismo tema, el temor a quedarse fuera de los concursos, aunque a los correos hay que sumar también regalos que envió a cargos y funcionarios de la Xunta en las Navidades del 2008 hasta el año 2010. En el listado incluye lotería, jamones, galletas, pendrives y hasta, Fernanda, un bolso para Beatriz Mato. Bueno, cosas que tienen que ver con esa Operación Z, y no vamos a desvelar el contenido de esa entrevista porque hay que comparar mañana La Voz, pero nos adelantas, Fran, que mañana se va a leer una entrevista que hace Alberto Maía, hoy ha tenido ocasión periodista de de compartir, raza, con este hombre, con el señor Crespo. Ha tenido ocasión de compartir casi 3 horas de conversación con Gerardo Crespo, donde expone su versión sobre una parte de los hechos que se le atribuyen. Hay otra parte sobre la que se niega a hablar, conscientemente, no porque no se le haya preguntado, sino porque se le ha preguntado de forma reiterada, sino que él elige no hablar sobre esa parte, pero él explica su versión de determinadas cosas de las que aparecen y hombre, es otra arista más del caso que siempre está bien, aunque repito que instrucciones como las que hemos visto en este caso de la jueza de instrucción 6 de La Coruña es difícil encontrar con esa precisión y ese nivel de documentación que acredita prácticamente todas las sospechas que ya se ciernen sobre 67 personas en las que, conviene recordar, no hay ningún político. Esto es un apabulle, de verdad. Entrevista mañana de Alberto Maía, en relación Alberto Maía con Gerardo Crespo sobre esta trama de la Operación Z. Vamos a traer este bloque porque tengo ya una persona esperando allí, Óscar González, del Círculo de Podemos de Vigo, pero decía, ¿qué está haciendo la clase política ante la avalancha de indignación que están provocando todos estos casos de corrupción que yo creo que ya somos incapaces de poner todos juntitos? Bueno, pues ustedes me dirán.